Vamos con el punto 5, el precio del dinero, el tipo de interés. Este apartado va a cerrar el bloque de la oferta de dinero y de la demanda de dinero. Si tú me prestases 1.000 euros hoy, seguramente dentro de un año me exigirías esos 1.000 euros y algo más. ¿Por qué me exigirías ese algo más, esos intereses? Fundamentalmente por 3 razones. Porque si me dejas tú a mí hoy 1.000 euros, estás renunciando a poder gastarlos tú y los recibirás dentro de un año. Además, dentro de un año seguramente la capacidad adquisitiva o los bienes que tú puedas comprar esos 1.000 euros va a ser menor. Por tanto, no es lo mismo tener 1.000 euros hoy que 1.000 euros dentro de un año. Por tanto, dentro de un año me devuelves 1.000 más un poquito más esos intereses. Y además se van a exigir también intereses por el riesgo que asume la persona que le está dejando a otra persona el dinero. Cuanto menos riesgo de impago tenga la persona que presta el dinero, menos intereses exigirá. Por ejemplo, si yo te dejo a ti dinero y te digo que me pongas de aval tu casa, te exigiré menos intereses. ¿Por qué? Porque en el caso de que tú no me devuelvas el dinero, se embarga tu casa, se vende y yo puedo cobrar. Si no hay ningún respaldo, ningún aval, ninguna garantía extra, los intereses que te voy a exigir serán cada vez mayores. Después de tener claro el porqué o la razón de por qué se exigen intereses, vamos a diferenciar ahora varios tipos de intereses que podemos encontrarnos en la economía. El primero es el tipo básico de interés. ¿Quién fija el tipo básico de interés o quién fija las reglas del juego en política monetaria? Pues en Europa las fija el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo toma las decisiones que considera que son mejores para todo el entorno de la Unión Europea. Y es un órgano independiente, es decir, no se va a ver influido por lo que le diga el gobierno de este país o de aquel país. Va a tomar las decisiones de forma totalmente objetiva para intentar controlar la inflación de los precios, ¿vale? Entonces, el tipo de interés básico es el tipo de interés al que le presta el Banco Central Europeo dinero a los bancos nacionales de la Unión Europea. Y además esos bancos se van a poder prestar dinero entre sí, con lo cual tenemos el tipo básico, que es el tipo de partida, y después tenemos el tipo de interés interbancario, por ejemplo, el Euribor. El tipo de interés interbancario va a ser superior al tipo básico de interés. ¿Por qué? Porque si a un Banco Nacional le costó pedirle dinero prestado al Banco Central Europeo un 1% y ahora se lo deja a otro banco, lógicamente pues le exigirá pagar pues un 2 o un 3, por ejemplo, para ganar algo con la operación de préstamo, ¿vale? No tendría sentido que si a mí me dan un préstamo y tengo que pagar un 1%, que yo ahora se lo deje a otra persona y que le exija menos dinero, que le exija un 0,5%, ¿vale? Una vez que tengamos claro ese concepto del tipo básico y el tipo interbancario, tenemos que determinar por qué en algunos préstamos que un banco nacional le da a un cliente se le cobran unos intereses y a otro cliente se le cobran otros intereses totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues la razón de exigir a cada cliente un tipo de interés diferente depende de multitud de factores. Los principales, si los tuviésemos que resumir, son dos. Por un lado, a mayor plazo de devolución, más intereses se van a exigir. Si yo soy el banco A y le dejo al cliente 1 un préstamo que me lo tiene que devolver en un año, le voy a exigir menos intereses que a mi cliente B, que me va a devolver la cantidad que yo le dejo hoy dentro de 5 años. A más plazo, más intereses que se le van a exigir, ¿vale? Y después, en función del riesgo que asuma el banco para poder recibir de vuelta lo que dejó más los intereses, pues a mayor riesgo, más exigencia de intereses, ¿vale? Y después de ver esto, vamos a introducir otro nuevo concepto, que es la TAE,
que pasamos por delante de un banco y vemos un cartelito y pone TIN, no sé cuánto, TAE, otro porcentaje. ¿Qué es eso del TAE? Pues TAE significa tasa anual equivalente y es el coste que tiene que asumir un cliente cuando le pide dinero prestado a un banco. Por tanto, la TAE es el tipo de interés nominal que el banco le exige más un montón de cosas que el banco te cobra cuando tú le pides dinero. ¿Qué tipo de cosas te puede cobrar un banco cuando tú firmas con él pues un determinado préstamo o un crédito, una línea de crédito? Pues te puede exigir una serie de comisiones, una serie de gastos de apertura del préstamo o de cancelación anticipada, algún impuesto que pueda estar vinculado a la realización de esa operación. Pues la suma del tipo de interés nominal más de las comisiones, de los gastos y de cualquier otro impuesto o cualquier otro gasto que ocasione la gestión de un préstamo forma la TAE, que es el coste de pedir el préstamo. Con lo cual, ¿podría darse el caso de que el tipo de interés del préstamo coincidiese con la TAE? Posiblemente podría coincidir. ¿Cuándo? Cuando las comisiones, los gastos o los impuestos fuesen cero, cosa que es muy poco probable. Siempre va a haber alguna comisión, siempre va a haber algún gasto, siempre va a haber algún impuesto. Por tanto, la TAE suele ser mayor que el tipo de interés nominal o TIN. Recapitulamos. Nos quedamos con varias ideas. Que hay unas reglas del juego que las pone el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo marca un tipo básico de interés, el tipo de partida o el tipo de salida. Cuando un banco nacional va al Banco Central Europeo a pedir dinero, ese es el tipo de interés que va a tener que pagar. Ahora bien, cuando los bancos nacionales se empiezan a prestar dinero entre sí, entra en juego otro tipo de interés, que es el tipo de interés interbancario y que lógicamente tiene que ser superior que el tipo básico de interés. Y ahora esos bancos que se prestan dinero entre sí, por ejemplo el BBVA le presta dinero al Banco Santander y el Banco Santander le presta dinero a Unicaja, pero ahora entran en juego los clientes de cada uno de esos bancos. Por ejemplo, un cliente del Banco Santander que va a pedir un préstamo y a ese préstamo le dice su entidad bancaria que le va a cobrar un tipo de interés nominal del 1% más una serie de comisiones, más una serie de gastos de apertura. Por lo tanto, va a tener que pagar, ¿qué va a tener que pagar? Pues va a tener que pagar una tasa anual equivalente o TAE de, por ejemplo, un 1,2%, porque ahí vaya incluido el tipo de interés más las comisiones, los impuestos, cualquier cancelación asociada a ese préstamo, etcétera, etcétera. Con esto acabamos el apartado del tipo de interés, que recordad, el tipo de interés es el precio del dinero.